¿Sí? Inclina tu rostro, cerrá tus ojos. Vamos a pedirle al Padre que nos ayude, conforme estudiamos la palabra de Dios, nos ayude realmente a entender lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos. Ahí cerrá tus ojos, inclina tu rostro. Amado Dios y Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por habernos dado tu palabra. Señor, en las Escrituras, Señor, nos enseñan, Señor, nos reprenden, nos corrigen y nos instruyen en justicia. Y ahora oramos, Señor, para que con la ayuda de tu Espíritu Santo, amado Dios, podamos ser capaces de entender correctamente lo que nos has dado aquí en las Escrituras. Y que por el mismo Espíritu Santo que las inspiró, nos sea revelada a nuestra mente, a nuestro corazón, para poder aplicarlo, Señor, en nuestro diario vivir. No solo en nuestros pensamientos y en nuestros sentimientos, sino también en nuestra voluntad. Pedimos, Señor, esto en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y te decimos amén, amén y amén. Gloria al Señor. Toma asiento, iglesia. Amados, ¿cuántos de aquí han escuchado esa frase que parece ser un poco graciosa o bastante cínica? Que dice, en el mundo solo hay dos cosas seguras: la muerte y los impuestos. ¿Cuántos han escuchado esa frase? En el mundo solo hay dos cosas seguras, te dicen. ¿Cuáles son? La muerte y los impuestos. Esté donde esté, te van a caer los impuestos. Vas a tener que pagar impuestos. Y en algún momento de tu vida vas a morir. Es una frase que resulta ser medio cínica, pero eso manifiesta lo que hay en el pensamiento del corazón humano. Esa inseguridad, ¿verdad?, que hay allí en el pensamiento del corazón humano. Ese sentimiento de derrota. Ya el ser humano realmente no sabe en quién depositar su confianza. Y pasa también esto en muchos creyentes que concurren años quizás a una iglesia y muchas veces el miedo, el temor, ¿será que cuando parta la eternidad, yo creyendo que voy al cielo, realmente me estoy yendo al infierno? Hay muchos hermanos que caminan con el Señor con ese pensamiento en su mente. Usted podría preguntarse a sí mismo, ¿podría ser que llegara un punto de mi vida que Dios ya no quiera perdonar mis pecados? ¿Podrá llegar un punto en mi vida que cuando llegue al cielo me faltó confesar un pecado y me manden de nuevo al infierno? ¿Será que llegará un punto en mi vida en que el Señor diga, bueno, hoy le voy a quitar la salvación a Pedrito o a Juan? ¿Será que Dios puede cambiar su pensamiento con respecto a mi salvación? ¿Cómo podemos estar completamente seguros de esto? Y amados, eso es lo que el apóstol Pablo en este capítulo 8 nos dice, nos confirma. Por eso es tan controversial. Debemos, amados, entender que el apóstol Pablo aquí nos está hablando de los efectos de la justificación. Los efectos en la vida de la persona que fue justificada por Jesús. Las personas que fueron selladas por el Espíritu Santo. Eso es lo que el apóstol Pablo va a reafirmar, ¿verdad?, en esta sección que comenzó allá en el capítulo 5. Y quiero hacer un breve resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Primero, lo que tenemos que entender, amados, que la epístola a los romanos, el tema central de la epístola a los romanos es la justificación por la fe. Ese es el tema en el cual el apóstol Pablo se mueve desde el capítulo 1 al 16. La justificación por la fe. ¿Y cómo lo hace? Va por partes, ¿verdad? Primeramente lo hace del capítulo 1 y capítulo 2. El apóstol Pablo habla de la condición humana. Él habla de nuestra necesidad de recibir esa justificación. Habla de que el ser humano, en su condición pecaminosa,
jamás podría alcanzar la salvación por sus buenas obras. Amén. Capítulos 1 y 2. Más adelante, en los capítulos 3 y 4, el apóstol Pablo habla del método para la justificación, del método para la salvación. ¿Cómo es que una persona pecadora, ¿verdad?, que reconoce que necesita la justicia de Jesús en su vida, recibe esa justicia? Amén. Y ahora, en los capítulos 5 al 8, que venimos desarrollando hace unos cuantos cultos atrás, el apóstol Pablo nos está mostrando cuáles son los resultados de la justificación por la gracia. Él nos está mostrando ahora cuál es el efecto en la vida del creyente de haber sido justificado. Amén. Esto es lo que él está desarrollando en estos capítulos. Y recuerdan, en el capítulo 5, esto es un breve reconto para que usted se ponga un poquito a línea. En el capítulo 5, el apóstol Pablo, entre los versículos 12 y 21, el apóstol Pablo está hablando, ¿verdad?, que el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Se acuerdan? Adán. Y después la salvación entró al mundo pecador por otro hombre. ¿Quién? Jesucristo. ¿Verdad? Entonces, el apóstol Pablo llega a la conclusión que todos los hombres que están en este mundo o están en Adán, como estamos por naturaleza, o estamos en Cristo, como estamos por gracia. Y al terminar ese capítulo 5, el apóstol Pablo nos habla sobre la forma en que la gracia reina por medio de la justicia para vida eterna. Amén. En los capítulos 6, el apóstol Pablo nos habla de que hemos muerto al dominio del pecado. Y aún así, no estamos libres de la presencia del pecado en nuestras vidas, ¿verdad? En el capítulo 7, el apóstol Pablo nos ha asegurado que todos los que están unidos a Cristo hemos muerto a la ley. Pero el resto del mismo capítulo 7 también él deja bien claro que nosotros aún no estamos perfectos, no somos aún perfectos conforme a las demandas de la ley. El mismo apóstol Pablo escribe en su carta a los Filipenses capítulo 3, él da su propia postura. Él dice, Filipenses capítulo 3, versículo 12, ¿verdad? Yo ya fui libre del pecado, fui libre de la ley, pero mire lo que dice acá él. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Entonces, amados, la gloria del Evangelio es esta, es que la salvación para el creyente que recibió la justificación de Jesús está asegurada, está lograda. Amén. Pero como dijo Pablo, todavía no somos perfectos. Y él dice allí en Filipenses 2:12, deben ocuparse de su salvación con temor y temblor. Y acá no está hablando, él no está queriendo decir en el contexto, oigan, pueden perder o ganar su salvación. Está diciendo, valoren la salvación que han recibido. ¿Cómo la valoramos? Manifestando una vida de santidad. Siendo intencionales en que los cambios se produzcan en nuestra vida para que nuestra vida glorifique a Dios en todas las áreas. Y eso es lo que el apóstol Pablo ha estado enseñando en estos capítulos anteriores. Ahora, en este capítulo 8, después de que Pablo ya describió esa batalla que el creyente tiene contra el pecado, esa lucha diaria que el creyente enfrenta contra el pecado, ¿verdad? Por querer complacer el corazón del Padre, ¿verdad?
y siempre nos quedamos cortos, porque no hay una forma, mientras estemos en este cuerpo de pecado, como Pablo ya lo explicó, no hay una forma en que alcancemos ese grado de santidad. ¿Recuerdan el apóstol Pablo? ¡Ay de mí! Miserable de mí, dice. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, ahora el apóstol Pablo aquí trae un refrigerio y con él trae una afirmación, pero cuando esta afirmación es mal interpretada, puede llevar a confusión. El hermano Hugo leyó la reunión pasada, esta declaración que hace el apóstol Pablo allí en el capítulo 1, en el versículo 1 del capítulo 8. Capítulo 8 de Romanos, versículo 1. Pablo comienza diciendo en este capítulo: por tanto ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Yo diría un amén grandísimo. Por tanto ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esto es maravilloso, hermano. Después que Él nos explicó todo el sufrimiento que todos nosotros experimentamos luchando contra el pecado y que muchas veces somos vencidos, pero el cristiano se levanta una vez más y sigue luchando, queriendo dar gloria al Padre. Él dice ahora: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Es tremendo, hermano. Y sigue diciendo: los que no andan conforme a la carne, sino al Espíritu. Y acá es donde algunos malinterpretan porque no han leído todo el contexto de las Escrituras. Acá algunos interpretan que hay cristianos que no andan tan conformes, que andan más conforme a la carne que conforme al Espíritu. Entonces esos cristianos no son justificados. Pero no es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. En esa palabra, los que andan conforme a la carne, sino al Espíritu, Pablo no se refiere a los cristianos carnales, como habla en 1 Corintios capítulo 3. ¿Se acuerdan? Ustedes son cristianos carnales. ¿Son salvos? Sí, son salvos, pero son carnales, son inmaduros. Recibieron la justicia de Jesús, recibieron la salvación por la fe, pero actúan de manera inmadura. No dan testimonio de Dios en su vida. Se pelean por una y otra cosa. Pablo no está haciendo referencia a esos carnales, a esa carnalidad en este punto. Aquellos cristianos que son cristianos, que Pablo acá dice, los que no andan conforme a la carne, amados. Los que andan conforme a la carne son los que no han cambiado su naturaleza, los que no han nacido de nuevo. No andan conforme al Espíritu, andan conforme a su naturaleza pecaminosa. Su estilo de vida es guiado por el pecado, por los deseos de la carne. El mismo apóstol Pablo, unos versículos más adelante, en el capítulo 14, él dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, escuche esto, estos son hijos de Dios. No está hablando de los carnales, de estos que están en la carne. Están hablando de los que son guiados por el Espíritu. Este versículo, el apóstol Pablo está diciendo que la guía del Espíritu Santo, amado, en la vida de una persona es el reflejo de que esa persona fue adoptada como hijo de Dios. Por eso la palabra dice: por sus frutos lo conoceréis. No porque ande hablando en lenguas o que haga milagros o que tenga grandes dones. Es el fruto de su vida.
Ahí conocemos el verdadero creyente. No que no se va a equivocar, va a tener muchos errores, pero vive una vida de arrepentimiento y fe, reconociendo siempre su necesidad de Dios. Pablo dice esta declaración tan maravillosa: no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Por eso le decía, cuando nosotros leemos estos capítulos por separado y no venimos estudiando todo el hilo de la carta a los romanos, nos puede crear confusión. El apóstol Pablo anteriormente, allí en el capítulo 5, había dicho que el creyente que vino a Cristo en arrepentimiento y fe, que ha sido declarado en el tribunal de Dios únicamente por la justicia de Jesús en su vida, únicamente por la fe, esa persona es justificada. Pero también dice que en el mundo o estás en Adán, o estás en la carne, o estás en Cristo, en el Espíritu. Solo hay dos posturas de las personas en este mundo. No hay una tercera postura. O estás en Adán, estás en el pecado, camino a la muerte, estás muerto espiritualmente, que más adelante lo vamos a explicar. O estás en Cristo, has sido sellado por su Espíritu. Si estamos en Cristo, ya Dios no nos trata como un juez a una persona culpable. Amén. Si tú estás en Cristo, Dios te trata como ¿qué? Como un hijo. Ahora, si estás en Cristo, Dios te va a reprender. Dios te va a disciplinar. Dios te va a castigar porque el pecado tiene consecuencia en la vida de la persona. Pero Dios no te va a condenar. Porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso al Señor? ¡Aleluya! Amados, la palabra dice que nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Yo pregunto, ¿podrá ser Jesús condenado? Claro que no. Y si nuestras vidas están escondidas en Cristo, en Dios, nosotros tampoco. Y vuelvo a reiterar, estoy hablando de la persona que nació de nuevo, que fue regenerada. Ahora después vamos a ver cómo yo me doy cuenta también de eso. Pablo también está diciendo en este capítulo 8 que todo el que ha sido justificado por Jesucristo ha sido liberado del poder del pecado y está siendo progresivamente santificado por medio de la obra del Espíritu Santo. Lo dice allí en el versículo 2, que fue lo que desarrolló el hermano Hugo el culto anterior. Amados, cuando usted es justificado, el Espíritu Santo de Dios viene a morar en usted. ¿Sí? Viene a morar en usted. Y empieza a hacer esa obra transformadora. Comienza a transformar su mente, sus pensamientos. Y esto es lo que realmente nos hace discípulos de Cristo. Pues porque la mente de Cristo, ¿dónde está? En nosotros. Y en el punto que vamos a desarrollar hoy, capítulo 8, versículo 5 al 11, Pablo nos está ayudando a entender esto, la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Él está ayudándonos a entender lo que Cristo ha hecho por nosotros y lo que Cristo hace por nosotros. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 5. Dice la palabra. Romanos capítulo 8, andamos volando. Versículos 5 al 11. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte. Pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Versículo 7. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios. Pues ni siquiera puede hacerlo.
y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Y si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? O estás en Adán o estás en Cristo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal. Sigo leyendo, 10. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes. El mismo ser que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Las tres personas vemos aquí. Espíritu Santo, Jesús y el Padre. Amados, el apóstol Pablo aquí, como un gran maestro, usa una forma de enseñar aplicando lo positivo como lo negativo. Y si ustedes han leído alguna epístola del apóstol Pablo, ya anteriormente ya lo ha hecho en esta misma epístola, él dice, por ejemplo, ya no es esto, sino ahora es esto otro. Siempre pone, ¿verdad?, en contrapartida. Y es un método de enseñanza, amados, que es muy bueno y nos abre el entendimiento. Él pone contrastes en este lugar, en esta oportunidad. Hace un contraste con el otro. Él dice, desde el capítulo 5, si estás en Cristo, ya no estás en Adán. Si estás viviendo en el Espíritu, ya no estás en la carne. Pablo está continuamente haciendo un contraste entre la antigua vida en la carne y la vida en el Espíritu. Y amados, en estos 7 versículos, Pablo va a desarrollar 3 contrastes. El primer contraste entre los que están en la carne y los que viven en el Espíritu es la forma de pensar. Es la forma de pensar. Él dice allí, y esto lo comenzó desarrollando en el versículo 4. Miren, amados, los cristianos y los no cristianos viven bajo 2 principios de vida completamente diferentes. Completamente diferentes. Por eso, cuando usted se llama cristiano, pero su vida no manifiesta algo diferente en su forma de pensar, en su forma de actuar, y se está dejando llevar por la corriente de este mundo, debería analizarse si realmente ha sido justificado, si realmente el Espíritu Santo de Dios habita en usted. Porque puede estar en una iglesia no caminando al cielo, puede estar en una iglesia años caminando al infierno. No es quien hace una profesión de fe que es salvo. No es quien dice simplemente, yo creo en Jesucristo que es salvo. Santiago dice, los demonios creen. ¿Verdad? ¿Dice así o no? Los demonios creen y tiemblan. Porque crean. No, hay algo más allá de esto. Hay un arrepentimiento junto con el creer. Un arrepentimiento de nuestra vida. Un quebrantar en tu corazón. Amados, el arrepentimiento, escuche esto, es un cambio de actitud. No es decir, ay Señor, yo me arrepiento de esto tan malo que hice. Y tu actitud sigue lo mismo, quiere decir que no existió. No existió. Amén. Entonces debemos examinar nuestros corazones y nuestras vidas. ¿En qué dirección estamos caminando? No nos dejemos engañar, iglesia. Pablo comienza aquí en el versículo 4. Él comienza diciendo que el requisito de la ley se cumplirá en nosotros, los que andamos conforme al Espíritu. Los que no andamos conforme a la carne. O sea, que andamos conforme al Espíritu. ¿Qué está diciendo? La ley se cumple en ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes están en Jesús. Punto. Ustedes nunca van a cumplir la ley. Ni un ápice van a poder cumplir. Pero como ustedes no pueden cumplirla, pero están en Jesús, la ley se cumple en ustedes. Amén.
Eso es lo que Pablo está diciendo. Y en el versículo 5, Pablo profundiza un poquito más con respecto a esto. Y él dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero el que vive conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y acá una vez más hay que aclarar. Pablo acá no está dando una exhortación. Acá muchos confunden. Pablo está exhortando, estos cristianos están actuando carnalmente. No, eso pasó en Corintios. Eso pasó en Gálatas. Cuando Pablo le dice, los exhorta a los hermanos a andar en el Espíritu, pero el contexto era otro. Pablo acá está dando una exhortación, no está dando una exhortación a vivir de cierta manera. Pablo lo que está haciendo aquí está declarando un hecho. Ustedes, como son hijos de Dios, ahora viven guiados por el Espíritu de Dios. Punto. Eso es lo que está haciendo él. No está diciendo como Pablo le decía a los corintios, a ver ustedes que son inmaduros, son carnales. No está diciendo esto. Estos versículos, hermanos, son controversiales. Pero son controversiales porque nunca los leemos en el contexto completo de la epístola a los romanos. Estamos sacando parte de los versículos que nos llevan a esto. Usted no puede entender esto sin entender Romanos 5. Pablo llegó aquí, pero ya del capítulo 5 ya nos está conduciendo a este concepto. Pablo está declarando que hay una realidad en nosotros. Los cristianos que han sido regenerados por el poder del Espíritu Santo viven ahora de una manera diferente. No viven igual que el incrédulo. El incrédulo peca y le da lo mismo. El incrédulo vive para su propia gloria, centrado siempre en sus propios placeres. Pero el cristiano que es guiado por el Espíritu Santo ya no vive más para él. Mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Amén. Cristo vive en nosotros, en aquellos que viven por el Espíritu. Ahora, miren lo que dice en el versículo 9, reafirmando esto. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad quiere decir, ya que en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Dios. Amados, ¿recuerdan aquella conversación de Jesús con Nicodemo? ¿Recuerdan? Aquel religioso, aquel fariseo, uno de los grandes maestros de aquel tiempo. Jesús le dijo a Nicodemo, si quieres conocer el reino de Dios, necesitas nacer de nuevo. ¿Recuérdanlo? En este mismo pasaje de Juan 3, en el capítulo 6, Jesús le dice lo mismo, pero se lo dice de otra forma. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Yo no sé si Pablo en ese tiempo había leído el Evangelio de Juan o estaba actuando simplemente por una revelación. Pero cuando ustedes ven toda la epístola de los romanos, amados, ven lo mismo que dijo Jesús en los evangelios, pero llevado, ¿verdad?, a una enseñanza del apóstol Pablo. Entonces, amados, la razón por la cual muchos creyentes, o la mayoría de los creyentes, no puede disfrutar de la seguridad de salvación, es porque interpretan la palabra, esta palabra que acabo de leer, como una exhortación. Y aquí Pablo lo que está dando es un hecho, describe un hecho que separa al hombre que es regenerado, al hombre que vive por el Espíritu y al hombre que es incrédulo, que vive en la carne. Esos son, amados, los incrédulos. Viven conforme a la carne. Tienen como estilo de vida seguir los impulsos pecaminosos. No hay en ellos convicción de pecado y menos una expectación de juicio. Miren lo que dice Pablo. Aquellos que viven conforme a la carne lo hacen porque su mente está
en la carne, de continuo. El espiritual no quiere decir que a veces no piense carnalmente. Claro que sí pensamos carnalmente. ¿Qué quiere decir? Y bueno, me dejé guiar por las emociones. Hubo una situación y en vez de buscar la guía del Espíritu Santo, en vez de frenar mi lengua o en vez de esperar en Dios, tomé decisiones que no tenía que tomar, actué impulsivamente y bueno, ¿qué pasó ahí? Me dejé guiar por la carne. Pero no es un carnal. No es una persona que viva en la carne. Su mente no está en la carne. Porque si su mente está puesta en la carne, no tiene la convicción de pecado. Le da lo mismo hacer el mal que hacer el bien. El egoísmo, la vanagloria, los celos, las envidias, dominan su mente y su corazón. Amados, la mente del incrédulo gravita hacia la carne, hacia el mundo, hacia el egocentrismo, buscando su propia gloria. Y escuche, podemos encontrar en estos incrédulos personas que son moralmente correctas, personas que son religiosas, pero sin embargo rechazan el evangelio. Lo rechazan. ¿Por qué? Porque el evangelio aplica la gloria ¿a quién? A Dios. Y la religión humana busca la gloria del hombre. Continuamente. Es por mis obras que voy a ser salvo. Sin embargo, el creyente, amados, vive en el Espíritu. En el sentido que ahora son guiados por el Espíritu. Motivados de una forma diferente. Hay un nuevo deseo. Hay un deseo de obedecer y glorificar a Dios. Ahora la mente del creyente, de la persona espiritual, se mueve hacia una perspectiva totalmente diferente. El Espíritu Santo comienza a transformar su forma de pensar. Porque tenemos la mente de Cristo. Y sí, es verdad, algunos creyentes a veces tienden a comportarse de una manera que no es coherente con el Espíritu Santo. Pero es porque el pecado todavía mora en nosotros, mientras estemos en esta carne, como el apóstol Pablo dijo la vez anterior. Hay un segundo contraste que el apóstol Pablo hace aquí. Versículos 6 al 8. Y este segundo contraste habla del resultado, del efecto, ¿verdad? O del resultado que obtiene la persona que está en el espíritu y la persona que está en la carne. Versículos 6 al 8. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. La mente en la carne no puede sujetarse a la ley de Dios. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. No puede haber un cristiano que tenga su mente en la carne. Puede haber cristianos carnales en el sentido que dijo el apóstol Pablo, inmaduros espiritualmente. Pablo dice aquí que la mente dominada por el pecado es muerte y que lo conduce a la muerte. Esa mente controlada por el pecado, amado, no es otra cosa que una persona que está muerta espiritualmente. Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. Otra versión dice, son locura. Y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. ¿De qué está hablando Pablo aquí? El hombre natural. ¿De quién está hablando? Está hablando de la persona que no ha sido regenerada. Está hablando de la persona que está ¿en quién? En Adán. No puede entender las cosas espirituales, porque lo espiritual se discierne espiritualmente. Y para eso, ¿qué necesitamos? El Espíritu Santo de Dios en la vida de la persona. Amén. El hombre carnal está muerto y seguirá estando muerto a menos que Dios le dé vida. Hay esperanza. Hay esperanza. El apóstol Pablo escribe en Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él le dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados.
Está hablando de ese hombre natural. Hay una esperanza para aquellos que vienen al Señor arrepentidos y en fe y confiesan su necesidad de la justicia de Jesús en sus vidas. Es por eso, amados, que el hombre incrédulo vive una vida de anhelos insatisfechos, una vida de inseguridad continua, porque su seguridad está puesta en los recursos, ¿verdad? Y los recursos, como los que tenemos unos cuantos años, nos hemos dado cuenta que es algo que hoy están y mañana no están. Pero cuando tu mente y tu confianza está puesto en eso, ay, amado, qué disgusto. El hombre controlado por la carne es guiado por sus emociones y situaciones del momento. Y amados, esto es así porque él no se acerca a Dios. Él rechaza a Dios. Y la única forma de vivir una vida abundante y en paz es únicamente en comunión con Dios. Entonces, amados, es imposible que el ser humano, en su condición pecaminosa, alejado de Dios, pueda experimentar esa plenitud, ese gozo que solo Dios puede dar. ¿Cuántos han vivido experiencias como esta? ¿Verdad? Estábamos en el mundo sin conocer a Dios, la aflicción, la inseguridad, la duda, ¿verdad? Una vida continua de insatisfacción. Buscamos queriendo llenar ese vacío con muchas cosas. Pero cuando vinimos a Cristo Jesús y le conocimos, comenzamos a experimentar esa paz, ese gozo de un Padre que nos ama, que nos cuida, ¿verdad? Ahora, la mente puesta en el Espíritu, dice el apóstol Pablo, en estos versículos, es vida y paz. La mente puesta en el Espíritu, amado, te lleva a la paz, ¿verdad? Que solo Dios puede dar. Los que están en Cristo, amados, pueden vivir esa paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús mismo dijo que Él nos daba esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿A qué se refiere? Esa paz que no importa la situación que estés viviendo. Jesús murió por mí. Y si Él murió por mí, ¿cuánto más podrá hacer por mí? Si Él murió por mi salvación, mostró el amor del Padre y su amor por mí, ¿cuánto más podrá hacer por mí? Y eso es el pensamiento de una vida, de una persona que vive en el Espíritu. Y el tercer y último contraste que el apóstol Pablo nos da aquí es el contraste en las explicaciones. ¿Cuál es la explicación para todo lo anterior que el apóstol Pablo nos está dando? Versículo 9 al 11 y terminamos con esto. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino, diga conmigo. ¿Estamos ahí? Sí, ¿verdad? En el Espíritu. Y si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Versículo 11. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Pablo aquí nos da a entender dos cosas en estos pequeños versículos. La primera, amados, y yo quiero que para concluir esto tú pienses de lo que hemos hablado ahora, ¿verdad? El término carne y espíritu, yo quiero que pienses, lo analices ahora como si fueran dos naciones. La nación de la carne y la nación del espíritu, ¿verdad? La nación de la carne donde tú viviste anteriormente, de donde tú vienes, y la nación del espíritu donde tú estás, en donde estás creciendo. O sea que has sido sacado ¿de qué nación? La nación de Adán, donde reina el pecado y la muerte, y has sido traído a la nación del Rey Jesús, donde reina la gracia, ¿sí? A través del Espíritu Santo que produce justicia, vida eterna y paz. Amén. Y Pablo quiere que entendamos, amados, que una vez fuimos ciudadanos del reino de Adán. Amén. Fuimos ciudadanos.
¿Y qué pasa cuando usted viene a los caminos de Dios? ¿Qué viene arrastrando? Y viene arrastrando malos hábitos, ¿verdad? Viene arrastrando malas costumbres. Viene arrastrando una forma de hablar fea, vamos a decirle, ¿verdad? Ya cuando usted estaba en el reino de Adán, usted adquirió ciertos hábitos pecaminosos, ciertas costumbres, ciertas actitudes, actividades, que cuando usted viene al reino de Cristo, el Espíritu Santo de Dios comienza a confrontarlo. Comienza a decirle, bueno, hasta aquí tú eras esto, pero ahora tú eres un hijo de Dios. Hay una nueva naturaleza en ti. No estás solo, el Espíritu Santo de Dios está en ti. Pero miren lo que dice, no solo eso. Miren, el apóstol Pablo nos dice acá que no solo el Espíritu Santo está en nosotros. Versículo 9 dice, el Espíritu de Dios habita en ustedes. El Espíritu Santo, ¿verdad? Versículo 9. Versículo 10 dice, ¿quién más está en nosotros? Cristo está en nosotros. Y versículo 11, ¿quién está en nosotros? ¿Quién le dio vida a Jesucristo? El Padre. La Trinidad completa está en la vida del creyente. Amados, naturalmente nosotros no lo podemos entender a esto, pero su palabra lo dice. La Trinidad completa, Padre, Hijo y Espíritu Santo, están trabajando junto contigo, porque Él no trabaja solo. Es algo que tenemos que trabajar junto con el Espíritu Santo, con la Trinidad, junto contigo para ir perfeccionándote en santidad. Amén. Una iglesia que camina en santidad glorifica al Padre, manifiesta el carácter de Cristo. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Ya no estás en Adán, ya no estás en la carne, ahora estás en el Espíritu, estás en Cristo Jesús. Tienes el Espíritu Santo, la Trinidad completa dentro de ti, ayudándote, operándote. La palabra dice que el Espíritu Santo de Dios pone en nosotros convicción de pecado, de justicia y de juicio. La misma palabra dice que Él pone en nosotros ¿qué? Tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué está diciendo ahí? Dios a través del Espíritu Santo nos da la fortaleza, nos da la convicción, nos da ese impulso para que hagamos las cosas que agradan el corazón del Padre. Tú tienes que ser intencional. ¿Cómo, pastor, lo hago? Obedece al Espíritu Santo. Escúchalo. Pastor, no me habla. Todos los días te habla el Espíritu Santo. Todos los días te habla. Si tienes el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo te habla. Si no te está hablando, amado, examínate. Examínate. Mira tu corazón a ver si realmente estás caminando hacia el cielo o al infierno. Y esta es una realidad. ¿Recuerdan las vírgenes? Las insensatas. ¿Sí? Estaban todas juntas ahí con las vírgenes sensatas que tenían el aceite. Y cuando vino el esposo, solo 5 se fueron. Y estaban todas juntas. Esto dice que va a haber gente en una iglesia o en las iglesias que pensaban que iban a la salvación, que estaban caminando a una salvación segura. Pero no era así. ¿Por qué? ¿Qué estaba faltando? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios. El sello de salvación que te identifica como un hijo de Dios. Iglesia, es tiempo de reflexionar y examinar mi vida, en qué dirección estoy caminando. Pero también aquellos que ya saben, que están caminando y que cuando cometen pecado y se equivocan dicen, Señor, fallé, me arrepiento, ayúdame, no quiero fallarte. Que hay ese pensamiento en su corazón y en su mente. Tenga por seguro que es el Espíritu Santo de Dios que lo selló y lo está llevando a una salvación segura, porque usted no solo es un llamado, sino es un escogido de Dios para que cumpla los propósitos en esta tierra. Pónete de pie, iglesia, gloria al Señor. Gloria al Señor. Que esta palabra te abra el entendimiento, iglesia. Que esta palabra te dé la confianza de seguridad y te haga valorar lo que Dios ha hecho por ti. ¿Cuántos están gozosos? Vamos a orar al Señor. Gloria al Señor. Ahí donde estás, inclina tu rostro y
Yo quiero pedirle al Señor para que esta palabra tenga cabida en tu corazón y en tu mente y comience a ser revelada, para que puedas caminar en gozo, en paz, en el Espíritu, en Cristo, y realmente puedas ser esa persona que da gloria y honra al Padre. Padre, Señor, te damos gracias por esta palabra, por toda tu palabra, Señor, que es inspirada. Señor, que nos enseña, que nos exhorta, que nos instruye en justicia, Dios mío. Yo quiero darte gracias por esta maravillosa palabra que llega a nuestra mente y a nuestro corazón hoy, Señor, para guiarnos, Señor, para confirmar en qué posición estamos nosotros, Dios mío, para que entendamos que aquellos que han sido justificados por Cristo, Señor, ya no vamos a ser condenados, sino que estamos, Señor, caminando desde este momento en vida eterna. Y por eso queremos darte gracias, Señor, porque eres tú quien obras nuestra salvación. Queremos pedirte, Dios mío, que tu Espíritu Santo nos llene, para que encendidos podamos predicar el Evangelio y ser testigos fieles del reino de Dios. Y oramos, Dios mío, por aquellos que aún caminan en la carne. Señor, que te conozcan. Dios mío, que tu Espíritu Santo penetre en lo más profundo allí las coyunturas, los tuétanos, Señor, y los confronte con su pecado. Y los lleve a un arrepentimiento genuino y a reconocer su necesidad de ti, Señor. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Y como iglesia te decimos, amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.